Buen día, hermanos y hermanas. Hoy les traigo la lección 3 de las 6 lecciones para la semana de oración del mes de junio. Mi nombre es Matthew Murcia y estaré con esta pequeña lección, ¿verdad?, sobre la serie de hábitos que construyen resistencia espiritual, ¿verdad? Específicamente, cómo, cómo podemos o cómo debemos, ¿verdad?, iniciar nuestro día, cómo debemos mantenernos fuertes en esta batalla tan extensa, ¿verdad? Que es la vida en este mundo, en esta tierra. Bien lo dice la palabra que la batalla, ¿verdad? En la tierra no es contra personas, no es contra cosas físicas, sino es una batalla espiritual. Entonces, esta serie tiene pues el propósito, ¿verdad? O al menos esta lección tiene como ese propósito de hablar un poco sobre hábitos, sobre decisiones que debemos tomar al inicio de cada día, que deben ser diarias, porque así como la misericordia del Padre es diaria y se renueva cada día para nosotros, así nosotros debemos despertarnos cada día con nuevas creencias, con nueva fortaleza, con nueva fe en el actuar y en el hablar del Señor. Para iniciar, hablaremos un poco sobre qué es la armadura de Dios, cómo nos ayuda a comenzar y terminar bien el día, ¿verdad? Antes de entrar a eso, quiero mencionarles la cita de Filipenses 1:6, que es el texto base, que nos dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Ese será nuestro texto base para esta lección. Y asimismo quiero leerles segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta cita me llamó mucho la atención porque vamos a hablar en esta lección de algo bastante parecido, ¿verdad? De la armadura, ¿verdad? De cómo debemos enfrentarnos al día, de la oración, ¿verdad? De lo importante que es hablar y orar y decir en voz alta nuestra oración, nuestras palabras, ¿verdad? Y me llama la atención 2 Timoteo 3 de 16 y 17, porque es algo que debemos tener en cuenta todos los días también para poder superar, para poder avanzar, para poder crecer como hijos de Dios, crecer espiritualmente. Debemos tener presente que toda la escritura fue inspirada por Dios y que el Espíritu Santo, que estuvo presente en todo momento, que estuvo siempre presente desde el inicio del universo, que estuvo siempre presente a través de toda la historia y que ahora está presente con nosotros, que podemos y tenemos la oportunidad, gracias al sacrificio de Jesús, tenemos la oportunidad de ser muertos en el pecado, de ser muertos en todo lo que es referente a este mundo terrenal y ser vivos en el Espíritu y poder acceder a la sabiduría, a la inteligencia que se nos entrega como regalo junto con el Espíritu Santo. Debemos tener esto presente, que las escrituras siempre fueron inspiradas por el Padre, que siempre estarán ahí para enseñarnos, para reprendernos, bien como lo dice segunda de Timoteo, ¿verdad? Como cuántas veces no hemos sentido que el Señor nos reprende, ¿verdad? Con ese amor paternal, no nos reprende con la intención de hacernos mal, con la intención de hacernos caer, con la intención de como de hacernos sentir mal, como tal vez muchas veces el mundo lo pinta, ¿verdad? Tal vez muchas veces el mundo se encarga de pintar al Padre, ¿verdad? A nuestro Señor como alguien que solo busca castigar a la gente, que el castigo viene y el castigo y el castigo y siempre es el castigo y solo hablan del castigo, pero no hablan de por qué viene ese castigo, no hablan de cuál es la manera tan amorosa del Señor para reprendernos, para hacernos entender qué es lo que tenemos que cambiar
de nosotros y no hablan de los regalos que el Padre nos entrega sin pedir nada a cambio. No hablan ni de la paz eterna, ni de su amor incondicional. No hablan de poseer la inteligencia y la sabiduría del Espíritu. No hablan de la posibilidad de poder llegar a tal nivel de instrucción, de madurez, de fortaleza, que podemos comenzar a ayudar a los demás y a proclamar y a llevar a cabo la obra que el Señor tiene para nosotros en este mundo, nuestro papel que debemos cumplir. Muchas veces el mundo se enfoca en las cosas que no tienen sentido. Y eso es parte de lo que quiero que les quede a ustedes hoy, que a veces nosotros como humanos, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, nos enfocamos en cosas que no tienen realmente sentido. A veces llega una situación difícil y en lugar tal vez de mantenernos calmados, tal vez de sentir nuestras emociones, porque sentir las emociones no es algo malo, pero debemos saber en dónde para y en dónde comienza, ¿verdad? Dónde comienzan las emociones a tomar control de nuestras acciones, a tomar control de nuestro pensamiento y dónde debemos parar esa línea de pensamiento para poder mantenernos íntegros, para poder mantenernos sabios, para poder conservar la paz y el amor del Señor y para no distanciarnos de Él. En este caso, la armadura del Señor es uno de los pasos más importantes que debemos tomar al inicio de cada día. Con la armadura del Padre podemos comenzar y terminar bien nuestro día. Como aquí lo dice, ¿verdad? La forma en que comienza nuestro día es el momento fundamental y el momento central y es lo que creará la atmósfera de nuestro corazón y nuestra mente durante todo el día. ¿Cuántas veces no nos hemos despertado tristes? Tal vez tuvimos un mal sueño, tal vez nos fuimos peleados con nuestros papás, con nuestros esposos, con nuestros amigos, nos fuimos a dormir peleados, no decidimos resolver el conflicto antes de irnos a dormir y nos despertamos tristes, nos despertamos enojados o nos despertamos deprimidos, ¿verdad? Nos sentimos cohibidos. ¿O cuántas veces nos despertamos agobiados por un problema o una situación, ya sea familiar, de trabajo, económica, cualquier tipo de situación que se nos presente en la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos despertamos mal y seguimos mal todo el día en lugar de despertarnos y reconocer, ok, me siento mal, pero yo no voy a permitir que este sentimiento se apegue a mí todo el día? Porque el Señor nos renueva cada día y el Señor nos da las herramientas para poder crear una nueva atmósfera en nuestro corazón y nuestra mente, y la armadura es parte de eso. ¿Por qué no nos despertamos cada día y decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús me pongo tu armadura, Padre, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, Señor, el casco de la salvación, el escudo de fe, el calzado de paz, Señor, la espada del Espíritu? ¿Por qué no nos despertamos cada día, aunque nos sintamos mal, y oramos de esa manera? Le decimos al Padre, estoy listo para afrontar este día, no con mis fuerzas, no con mi intelecto, no con mi propio cuerpo, sino con tu fuerza, con tu intelecto, con tu sabiduría infinita, Padre. Con tu sabiduría infinita, Señor, estoy listo para afrontar ese día. Y vamos a ver que con solo esa simple acción va a cambiar nuestro humor. Con solo esa simple acción nos vamos a sentir seguros. Con solo esa simple acción vamos a sentir que el Señor está con nosotros. Con solo esa simple acción va a cambiar completamente nuestra manera de sentirnos. Tal vez nos podemos despertar ese día, ¿verdad? Deprimidos, enojados, tristes, lo que fuera, y transmitimos ese sentimiento a las demás personas que conviven con nosotros. A veces la gente no se da cuenta, pero es muy fácil ver cuando alguien se siente mal, cuando alguien se siente triste, se siente enojado, se siente estresado, se siente cansado. Más que el aspecto físico, que también influye, es fácil de percibir cómo se siente la otra persona. Y tal vez yo
por ejemplo, como padre me despierto enojado, me despierto preocupado, que me voy a quedar sin trabajo, pero mis hijos se despertaron contentos porque se despertaron con su familia, porque están contentos de ver a sus padres de nuevo. Y en lugar yo de ver eso, de ver que todavía persiste y existe la alegría y la felicidad del Señor en nuestro hogar, como me desperté mal, entonces le transmito ese sentimiento al resto de mi familia y ustedes se darán cuenta cómo cambia el ambiente en un lugar cuando llega una sola persona que no se despertó bien, que no se despertó y no reconoció que estaba mal y no le pidió al Señor para cambiar su corazón y su mente y su manera de pensar, aunque se haya despertado mal, aunque tenga todo el mundo en contra. Decidió quedarse con ese sentimiento, con esa emoción y decidió dejar que esa emoción gobernara la manera en que su día se iba a desarrollar. En lugar de tomar acción y pedirle al Señor y confiar en la fuerza del Padre, confiar en la sabiduría del Señor. ¿Cuántas veces este mismo concepto no se relaciona a las cosas difíciles que vivimos? ¿Cuántas veces este mismo concepto tal vez el Señor nos ha llevado por múltiples desiertos, como hablábamos la última semana de oración, el cómo el Señor no nos ha llevado por múltiples desiertos, por diferentes lugares, pero la enseñanza siempre es la misma. Déjele la situación al Señor. Él está aquí para ayudarnos. Él está aquí para llevarnos de la mano, para instruirnos, para hacernos crecer y debemos confiar en su fuerza. Y la viva prueba de su fuerza está en la armadura, como en su palabra, la cual, según Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 a 17, fue inspirada por Dios, como en Efesios 6, del 10 al 17 nos dice, y les leo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuántas veces no nos ha llegado ese día malo? Como les estaba diciendo, nos despertamos, nos sentimos mal, pero el Señor nos dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Ponerse la armadura de Dios debe ser un hábito, hermanos y hermanas, debe ser un hábito. Debemos despertarnos todos los días y pensar, Señor, decirlo en voz alta, Señor, me armo, me pongo tu armadura, Señor. El cinturón de la verdad me va a acompañar. La verdad que representa a Cristo Jesús me va a acompañar en este día. Con la espada del Espíritu lograré discernir, Señor, entre los ataques del enemigo y las situaciones favorables que presentas tú para mí, Señor. Con el calzado de la paz, Padre, proclamaré el Evangelio, Señor, y el Evangelio podrá y allanará todos mis caminos, Señor. Con el casco de la salvación, Padre Celestial, será ese distintivo para que este mundo sepa que yo no soy igual a los demás, para que este mundo sepa que yo pertenezco, Padre, que pertenezco a ti, Señor. Que la coraza de la justicia y el escudo de fe me van a acompañar, Padre Celestial, y harán y representarán, Señor, esas acciones que todo creyente debe realizar, Señor, porque somos lo que hacemos, somos lo que decimos, somos lo que vemos, somos lo que hablamos y somos lo que pensamos. Y si nos levantamos cada día de la buena manera, como dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Somos lo que hacemos. Si no tenemos este hábito, si dejamos que las emociones nos gobiernen, si dejamos que las emociones nos gobiernen cada mañana, ¿cómo vamos a llegar al final del día?
cuán diferente pudo haber sido tal vez ese día que usted se despertó triste, se peleó con todo el mundo, llegó a su trabajo, todo le salió mal. Cuán diferente pudo haber sido ese día si no dejamos que nuestras situaciones adversas, como dice Efesios 6, si no dejamos que las fuerzas malignas en las religiones celestiales, si no dejamos que los poderes, las autoridades y las potestades que dominan este mundo de tinieblas nos hagan sentir mal, cuán diferente pudo haber sido ese día. Tal vez ese día le dijimos algo a alguien que estaba pasándola muy mal y ese fue su momento final. O tal vez si nos hubiéramos despertado bien, en lugar de decirle algo feo o algo malo a esa persona, pudimos haberle ayudado a creer en el Señor y pudimos haberle hecho un día malo a una persona que no conocía o que tal vez sí conocía de la palabra del Señor y que decidió no hacer caso. Tal vez pudimos haberle dicho algo a esa persona para que reconociera y se diera cuenta que el Padre siempre está con nosotros, que el Padre siempre está con nosotros, y pudimos haber hecho de esa persona tal vez un momento decisivo en su vida para que cambiara, para que pudiera ser salvo como todos los demás que sí decidimos creer y que sí decidimos cambiar. Hermanos y hermanas, yo les hablo por experiencia propia, porque por muchos años yo me despertaba cada día y no me sentía bien, no me sentía, no me sentía, tal vez contento no es la palabra, pero es la única en la que puedo pensar en este momento, pero yo no me sentía a gusto con la manera en que yo estaba viviendo. No me sentía a gusto con los problemas familiares que tenía. Me despertaba y me sentía mal, me despertaba y buscaba todo, todo menos la palabra del Señor para poder llenar ese vacío que me hacía sentir mal. No fue hasta que descubrí en serio y hasta que acepté y fui muerto en el pecado y en este mundo y vivo en el Espíritu, que comprendí que hay poder en la palabra, que comprendí que tal vez eso que nos dicen, tal vez vemos una enseñanza, vemos a un pastor, vemos a alguien que comienza a predicar, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro, en lugar de meditar en lo que estamos escuchando. Pero no podemos meditar en lo que estamos escuchando si no entendemos qué nos están diciendo. ¿Cuántas veces no es el caso de muchas familias que van a la iglesia todos los domingos, el día que sea, ¿verdad? Y no entienden de lo que les están hablando. Tal vez pueden llegar a interiorizar algunas palabras, tal vez pueden llegar a interiorizar algún momento donde se sienta la presencia del Señor y la presencia de Jesús, pero no entienden qué es lo que les están diciendo. No entienden el mensaje porque no están capacitados para entenderlo, porque no han aceptado a Jesús en sus corazones. Aceptar a Jesús en nuestro corazón es más que hacer ese espectáculo, ¿verdad? Que a veces se ve en la televisión, inclusive, más que hacer ese espectáculo y decir, Jesús, yo te acepto en mi corazón. Aceptar la palabra en nuestros corazones es un cambio interior personal. Es un cambio interior personal y les aseguro, hermanos y hermanas, que en el momento en que ustedes hicieron o hagan o vayan a hacer esa decisión de aceptar la palabra y a Jesús en sus corazones, se va a notar. Las personas alrededor suyo lo notarán. Tal vez unas personas que no sean creyentes le dirán, se ve muy bien, lo veo más tranquilo, la veo más tranquila, más calmada, veo que le está yendo bien en el trabajo. Pero eso fue porque decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y porque decidimos romper con los malos hábitos y romper con la manera en que vivíamos para poder alcanzar un nivel de espiritualidad mayor, un nivel de conexión con el Padre mayor. Pasando a la siguiente diapositiva, comenzar el día en la Biblia y en la oración es igual de importante que la armadura, que comenzar con la armadura, comenzar poniéndose la armadura. Como yo les decía,
¿Cómo no nos vamos a despertar cada día y vamos a orar y vamos a decir, Señor, yo me armo, yo me pongo tu armadura, estoy listo para avanzar, estoy listo para seguir? Es igual de importante comenzar nuestro día en oración, prepararnos, pedir y existir en la sabiduría divina, hermanos y hermanas. Es importante que comencemos nuestro día y agradezcamos, Padre, gracias. Gracias porque estoy aquí, gracias porque tú nos proteges, Señor Padre, gracias porque hay alimento en esta casa, Señor, gracias porque cuidas de mi familia, Señor. Gracias porque esa persona que es por la que he estado orando mejoró. Gracias, Señor, porque he visto tu mano, he visto tu palabra, he visto tu actuar. Es importante comenzar nuestro día con la oración, porque la oración hace una diferencia abismal en la manera en que pensamos, en la manera en que nos desarrollamos y en nuestras acciones del día. Para muchas personas, comenzar el día en oración significa que el Señor va a estar presente en su corazón y en su mente todo el día. Para muchas personas eso es lo que significa comenzar el día en oración. Si yo comienzo el día en oración y oro y le agradezco al Padre, le pido al Padre por quien tenga que pedirle, por las situaciones que estoy viviendo, porque me dé la sabiduría que necesito para poder actuar como un hijo de Dios en este día, voy a tenerlo presente todo el día. Y es más probable que si yo comienzo el día en oración, que voy a seguir orando a través del día. Es muy, muy probable. Tal vez si comenzamos un día en oración y se presenta una situación beneficiosa, en lugar de decir y en lugar de regocijarnos en nuestro propio intelecto, es más probable que si comenzamos nuestro día con la oración correcta, vamos a orar y vamos a decirle al Padre, gracias. Gracias porque vi tu mano, gracias porque tu sabiduría me llegó, porque tu sabiduría se reflejó en mí. Por eso es importante comenzar el día en la Biblia y en oración. Es importante, aunque sea, hermanos y hermanas, dedicarle por lo menos 5 minutos. Aunque sea leer el versículo del día, el devocional del día de donde sea, ¿verdad? De donde ustedes lo consigan. Aunque sea leer ese devocional y hacer una pequeña oración, les aseguro que marca el paso para este día. Marca el paso y hace que nos comportemos, nos desarrollemos y nos sintamos muy diferentes a que si no hubiéramos comenzado el día en oración. Así como con la armadura y así como lo decía Efesios 6, si no comenzamos nuestro día en oración y nos llega una situación adversa, ¿cómo nos vamos a mantener firmes y cómo nos vamos a resistir hasta el final del día? Muchas veces, cuando no comenzamos nuestro día bien, acompañados del Padre, y nos llega una situación adversa, al cualquiera que sea el tipo de problema, ¿verdad? Nos desboronamos, nos empezamos a sentir mal y luego avanzamos hacia la queja y a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a tal persona no? Y seguimos y seguimos y seguimos y se hace un ciclo donde las emociones nos comienzan a gobernar. Y ahí es donde el enemigo llega y se aprovecha de nuestro momento de debilidad. Si no estamos firmes en cómo y para qué fuimos creados, si no estamos firmes en quién es el Señor, qué representa el Señor para nosotros, quién es Jesús para nosotros y en lo que nos da el Espíritu Santo, si no estamos firmes en nuestra sola existencia, ¿cómo nos vamos a mantener firmes cuando nos llegue esta situación adversa? Cuando llegue esa autoridad que gobierna este mundo de tinieblas, cuando llegue el enemigo y se nos presente una situación adversa que tal vez al principio pudo haber sido solo pasajera, pero yo la empeoré porque no me desperté bien, porque comencé mi día mal. Tal vez pudo haber sido una situación que se pudo resolver de la manera más fácil posible, pero las emociones y la mano maligna del enemigo nos nublan el juicio, nos prácticamente nos hacen pensar como una persona que no es madura, que no, tal vez, usualmente, tal vez la gente nos puede conocer por ser maduros, por ser inteligentes, por ser lo que sea, pero cuando las emociones nos nublan el juicio por causa del enemigo, por causa de algo que pudo haber sido simple, pensaremos en todo, menos en cómo solucionar eso, y pensaremos en todo,
menos en orar, menos en hablarle y pedirle al Padre, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, Padre Celestial, necesito que te presentes en mi vida, necesito que me indiques qué debo hacer en esta situación. Se los aseguro, hermanos y hermanas, en especial para las personas que tal vez se están acercando a conocer al Padre, pero que todavía no han decidido y no han hecho ese cambio interior del que les hablaba. Se los aseguro que cuando llegue a esa situación se les va a nublar el juicio y no van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. No van a poder pensar con claridad, no van a poder resolver rápidamente y se van a sentir mal. Y puede ser que esa sola situación los atormente años y años y años después. Por eso es tan importante comenzar bien el día en la Biblia, con la armadura, con la oración. Y asimismo es importante orar en voz alta, declarando la palabra. En el nombre de Jesús oramos en voz alta y declaramos la palabra. Hermanos y hermanas, para mí fue muy importante cuando decidí hacer este cambio interior, porque yo estuve familiarizado y conocía del Señor por muchos años antes de decidir hacer ese cambio interior, antes de decidir aceptar a Jesús y ser muerto en el espíritu y vivo, perdón, muerto en el pecado y vivo en el espíritu. Decidí la primera noche después de hacer ese cambio, ¿verdad? Después de atender a ese llamado que la verdad en mi caso fue un llamado del Señor. Decidí orar en voz alta y no tenía ni idea de qué era lo que iba a decir. No tenía ni idea de qué tenía que decir, cómo iba a orar, cómo acercarme al Señor, cómo decirle, Padre, tal vez estoy pasando por esto, ayúdame. No tenía absolutamente, pero ni idea de cómo orar. Sin embargo, lo hice y conforme iba orando, mi confianza, mi seguridad, mi convicción iba creciendo. Ese mismo día, conforme iba orando, tal vez recuerdo que comencé, ¿verdad? No muy en voz alta, si acaso solo yo podía escuchar lo que estaba diciendo. Sin embargo, terminé declarando en el nombre de Jesús y hablando fuerte sobre lo que necesitaba en ese momento, sobre la situación que estaba pasando mi familia en ese momento y sobre el llamado que tenía que cumplir yo en ese momento. Hermanos y hermanas, orar en voz alta es ministrarse a uno mismo. Orar en voz alta, hablar y decir las escrituras en voz alta, así como yo les estoy hablando a ustedes en esta lección, me estoy ministrando a mí mismo también. Porque eso crea convicción, como dice aquí. Escuchar sus propias palabras construye una profunda convicción en el alma. Orar las escrituras ejercita la fe y aumenta la resistencia. Tal vez a muchas personas les da pena, les da vergüenza, tal vez, orar en voz alta. Les da pena o vergüenza que los escuchen. Pero no debe ser así. Si usted no ha hecho el intento de orar en voz alta, inténtelo. Hágalo. Le aseguro que el Espíritu Santo, que sabe todo lo que necesitamos, va a hacer que de su boca salgan las palabras apropiadas para que el Padre le otorgue, para que el Padre le responda, para que el Padre le diga, para que se sienta su presencia, la presencia del Señor en su vida. Hermanos y hermanas, al hablar en voz alta, como les decía, nos ministramos a nosotros mismos. Pero aparte de ministrarnos a nosotros mismos, muchas veces podemos tener un sentimiento, podemos tener una emoción, ¿verdad? Que fue puesta ahí por el Señor, por el Espíritu Santo, que no sabemos cómo expresarnos, cómo decirla. Y cuando comenzamos a orar y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración, que se empiece a manifestar en lo que estamos diciendo, nos damos cuenta que cuando le agradecemos al Señor y terminamos la oración, ya no sentimos eso.
Ya no sentimos tal vez esa necesidad de pedirle al Padre por una persona, o ya no sentimos tal vez esa necesidad de decirle, Señor, necesito tu guianza, me siento perdido. Porque así como escuchar nuestras propias palabras construye fe, construye convicción, también podemos aprender de lo que el Espíritu Santo pone en nosotros para decir. Tal vez nos podemos encontrar diciendo o orando de una escritura o una palabra que leímos hace tiempo y que no volvimos a visitar después de que la leímos. Pero el Espíritu Santo sí recuerda que está en nosotros ese conocimiento. Así de importante, hermanos y hermanas, es orar en voz alta y declarando la palabra del Señor. Al orar en voz alta nos fortalecemos a nosotros mismos. Si una palabra, si de la boca del Señor salió la creación de nuestra tierra, del mundo y del universo, cuán poderosas no van a ser nuestras palabras cuando oramos en voz alta, cuando declaramos y creemos en lo que estamos diciendo, que también es otra parte importante. Tenemos que creer en lo que estamos diciendo. Tenemos que tener esa fe, esa convicción de que el Señor nos escucha, de que nuestras oraciones se presentan a su altar siempre que estamos orando, que Él nos escucha, que Él sabe qué es lo que necesitamos y que Él se alegra cuando de nuestra boca sale esa palabra, esa necesidad, ese sentimiento, sea lo que sea. Él se alegra de escucharnos hablar con convicción, porque Él sabe lo poderosas que son las palabras que salen de nuestra boca. La palabra prepara el corazón y la mente y nos llena el alma del Espíritu de Dios. Visitando de nuevo Efesios 6, ¿verdad? Así como en Efesios 13 termina: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios 14 continúa: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Cuán importante es perseverar en nuestra oración. Cuán importante es entender que comenzar nuestro día con oración, aunque haya o no haya respuesta del Padre, debemos creer que Él sigue velando por nosotros porque es la verdad, es cierto. Él sigue velando por nosotros, Él no nos deja en ningún momento, Él sigue cuidándonos, Él sigue moviéndonos, guiándonos hacia ciertas situaciones que debemos vivir. ¿Cuán importante es esto? Cuando nosotros logramos asimilar que estas situaciones sí suceden, cuando logramos asimilar que eso es lo que pasa, ese momento de creencia nos prepara el corazón y la mente para estar preparados para más adelante. Tener el corazón y la mente en paz nos permite estar preparados cuando lleguen las oportunidades de la vida. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas. Con oración viene la paz. Con la oración viene la sabiduría, así como dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Hermanos y hermanas, cuando tenemos una convicción fuerte, una fe fuerte, estamos firmes en la palabra del Señor, por más situaciones que se le vengan a uno encima, uno se siente en paz, uno se siente tranquilo. Si bien es cierto, es bueno sentir las emociones, no tiene nada de malo ni enojarse, ni tal vez ponerse triste. Sin embargo, como les decía al inicio, debemos saber dónde parar. Debemos saber dónde detenernos y dónde reconocer que somos hijos de Dios, que no vamos a permitir que las emociones nos inunden con otro tipo de pensamientos que no nos van a llevar a lo que es correcto. Hermanos y hermanas, despertarse todos los días con la armadura, despertarse todos los días con firmeza, con esa convicción creada por la oración, nos da paz, nos llena el corazón y el cuerpo de paz, nos permite
Llegar y accesar a un tipo de madurez que solo se puede accesar cuando una persona sabe que puede pensar de manera clara. La intimidad con Dios produce paz en el hombre interior. El pensamiento se convierte en padre de la acción y las acciones de un hombre vienen de su corazón. Las acciones de todos nosotros, tal vez no distinguiendo entre hombre y mujer, las acciones de todos nosotros vienen de nuestro corazón, pero solo las acciones correctas vienen de la paz y de la sabiduría que nos da el Señor. Y como lo dice aquí, la intimidad con Dios produce paz en el hombre, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. ¿Y cómo llegamos a esa intimidad? Orando, creyendo, haciendo ese cambio, hermanos y hermanas. El cambio viene primero desde adentro de nosotros. Y así el Señor nos otorga acceso a los regalos que Él tiene preparado para nosotros. Así el Señor nos otorga acceso a comprender las escrituras, a poder congregarnos, a poder manifestarnos en el Espíritu, a poder orar, a poder realizar milagros, a poder realizar obras, a poder cumplir nuestro propósito en el mundo. Pero esa intimidad, esa seguridad de saber que el Señor lo está guiando a uno siempre, no se puede accesar si uno no tiene esa oración, si uno no tiene tal vez ese hábito de no dejarse influenciar por las situaciones del día. Tal vez es el caso de muchas personas que se despiertan todo bien, la armadura, oran, se sienten bien, pero llega una situación tal vez un poquitito más difícil y se desmoronan. Y ya dicen, no, yo para qué, ¿para qué hago todo eso todos los días si el Señor va a dejar que eso me pase a mí? Es que ese no es el punto. Como yo les decía a ustedes, tendemos en nuestra naturaleza pecaminosa a enfocarnos en las cosas que no tienen sentido. Ese no es el punto. No, nunca sabremos cuál es el propósito del Señor de dejarnos pasar por ciertas situaciones si no creemos en Él. Si nosotros tenemos esa intimidad, esa seguridad y esa confianza, Él nos revelará el por qué nos hizo pasar por esa situación. Tenemos que tener presente también que no va a ser en el instante, ¿verdad? Va a ser conforme a su tiempo divino, conforme a los tiempos del Espíritu, ¿verdad? Que nos revelará cuándo y por qué pasamos por esa situación. La paz no entra en pánico, por lo que la sabiduría tiene un lugar para aterrizar. Lo mismo que les he estado diciendo, hermanos y hermanas, cuando tenemos la paz del Señor, cuando podemos accesar a esa intimidad, a ese sentimiento de tranquilidad, la sabiduría tiene un lugar para aterrizar en nosotros. Cuando nosotros tenemos esta paz del Señor y no permitimos que el enemigo nos empuje hacia el pánico, podemos accesar a la sabiduría del Espíritu, podemos accesar y pensar, podemos sentarnos y orar y decir, Padre Celestial, dame la sabiduría, Señor, para poder comprender y podemos afrontar esa situación. La sabiduría no proviene de la lucha, hermanos y hermanas. Tal vez hay un concepto erróneo del mundo donde alguien sabio es alguien que sabe mucho de algo intelectual, o alguien sabio es alguien que ha pasado muchas veces por lo mismo y sigue vivo, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que en la palabra y en el Espíritu del Señor, pasar por varias veces la misma situación significa que somos tercos, que no hemos aprendido. Eso no es sabiduría, hermanos y hermanas. Eso no es el concepto de sabiduría que debemos tener para nosotros. Tenemos que saber distinguir entre la sabiduría que proviene del mundo y la sabiduría que habla Santiago, la que proviene del cielo, la que proviene del Señor. Debemos saber distinguir, hermanos y hermanas, entre esos tipos de sabiduría. La sabiduría cobra impulso cuando la paz gobierna el corazón de un hombre. Hermanos y hermanas, yo no puedo explicarles a ustedes con palabras lo que se siente la paz del Señor. Cuando estamos en esa confianza, en esa intimidad, no tengo palabras para explicarles a ustedes, pero es algo increíble, se queda corto. Es algo que no se puede explicar. Es una sensación de paz y una sensación de, ok, no me voy a enfocar en lo malo que está pasando, sino que me voy a enfocar en lo que el Padre quiere que yo vea, en la acción que quiere Él que yo tome. Ese
Y esa es la sabiduría que nos llena cuando tenemos esa paz, cuando logramos tener esa confianza en el Señor y esa intimidad. Así es como nos llega la sabiduría y así es como podemos salir muchas veces de las situaciones más difíciles de nuestra vida, conservando la paz, conservando la fe y conservando la convicción en el Señor. La palabra de Dios y la oración, la intimidad con Dios, producen coraje espiritual y resistencia. Todo esto que le he dicho produce coraje espiritual, produce resistencia. Todo eso nos va a servir en el futuro para cuando enfrentemos una situación aún más difícil. Vamos a recordar y vamos a decir, yo pasé por esto y el Señor no me abandonó. Yo confío en el Señor. Mi confianza está puesta en Él. La piedra angular de mi vida es Él. Así es como podemos afrontar esta situación. Y ese es el hábito que debemos construir en nosotros mismos. El Padre nos da todas las herramientas. Bien dice la palabra que Jesús nos capacita con todo lo necesario para poder superar todas las situaciones. Pero está en nosotros hacer ese cambio interno de abandonar los hábitos del mundo, de abandonar la manera en que conocíamos nosotros de lidiar con situaciones y afrontarnos a las situaciones con la fuerza, la sabiduría y el espíritu del Señor. Eso es lo que está en nosotros. Hermanos y hermanas, la sabiduría es el acto de vivir en el presente mientras se aplica el conocimiento y la comprensión a la vida. La sabiduría que viene de las Escrituras nos permite hacer exactamente eso. Aplicar el conocimiento y la comprensión, todo lo que nos enseña el Señor, lo podemos aplicar en la vida por medio de la sabiduría. Instruirnos en la palabra nos genera sabiduría. Hermano y hermana, y si usted siente que tal vez no tiene sabiduría, o si usted siente que tal vez no sabe por dónde comenzar, así como dice Santiago 5, y si alguno de vosotros tiene la falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. El Señor lo dice muy claro en sus escrituras. Pídale a Dios y la sabiduría se le dará, porque el Padre no escatima cuando tiene que darnos a nosotros, cuando tiene que llenarnos de bendiciones, de abundancia. Sin embargo, Santiago 6 dice algo muy importante: pida sin duda. Si usted llega a pedir con duda, no vamos a llegar a ningún lado. Pida sin duda, porque es el derecho que se le ha dado como hijo de Dios, de llegar y decir: en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido esto, te pido lo otro, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, esto será así, y si no, será de esta otra manera, y entenderé, Señor, que esa es la manera en que tú querías que pasara. Tal vez cuando nos sentimos preocupados, cuando no nos sentimos seguros en una situación física, Señor, en el nombre de Jesús, estaré a salvo porque soy tu hijo. Y si esto pasa, entenderé, Señor, que ese era tu propósito. Debemos eliminar todo rastro de duda, porque con el Espíritu Santo no viene la duda. El Espíritu Santo nos entrega muchos regalos, mas no viene la duda incluida. La duda se genera de nuestra parte humana. La duda, esa incertidumbre, se genera de nuestra parte humana, de la parte que compone nuestro cuerpo físico. La sabiduría nos ayuda a crear un espíritu maduro. Y la madurez, como viene aquí, es tomar la decisión correcta, incluso cuando las circunstancias o las emociones lo hacen uno ir en la dirección equivocada. Madurez y sabiduría, en conceptos bíblicos, son bastante similares. Se podría decir que hasta son sinónimos. Para poder tener y accesar a la sabiduría debemos tener madurez. Y para poder tener madurez debemos tener sabiduría. Es así de simple, hermanos y hermanas. Una vez que tenemos esa intimidad con el Señor y podemos accesar a ese espacio de paz, a pesar de todo lo que nos esté pasando, podemos accesar a ese espacio de paz. Podemos pensar con madurez.
tomar la decisión correcta, incluso cuando las circunstancias o las emociones lo hacen uno ir en la dirección equivocada. Podemos ser maduros en esa situación donde tal vez recurrimos a los viejos hábitos humanos. Cuando nos devolvemos en la dirección equivocada, tomamos la dirección incorrecta, a la derecha o a la izquierda. La madurez nos permite reconocer que estamos mal y tomar la decisión correcta y devolvernos al camino que el Padre tiene preparado para nosotros. Hermanos y hermanas, el hombre, aunque aquí lo menciono como el hombre, pero en realidad una persona, un hijo de Dios, una persona que está centrada en Dios, es una persona que vive en el mundo real, que vive y está presente para sí mismo y para quienes lo rodean. No es una persona que está persiguiendo los afanes de este mundo terrenal. No es una persona que no está despierta espiritualmente. No es una persona que no conoce de los beneficios de la gloria del Señor. Una persona o un hombre centrado en Dios es aquel que reconoce y sabe distinguir con sus propios ojos las cosas del mundo terrenal y las cosas del Señor. Un hombre que se enfrenta a la realidad es un hombre que no cambia con el soplo del viento. Hermanos y hermanas, si somos personas que podemos afrontarnos a las situaciones de la vida con esa paz del Señor, significa que no somos ese tipo de personas que tal vez muchos de nosotros conocemos, que en el momento en que las cosas se ponen feas, desaparecen. Muy amigos somos cuando todo va bien, pero en el momento en que las cosas se ponen difíciles, desaparecen. Nosotros no somos ese tipo de persona. La paz, la sabiduría y el espíritu nos dan la capacidad para seguir adelante, para ser consistentes en corazón, espíritu, mente y en nuestras acciones. Como les decía al inicio, somos lo que vemos, somos lo que hacemos, somos lo que decimos, somos lo que pensamos y muy importante, somos lo que creemos. La sabiduría, el enfrentarse a nuestra realidad, el hecho de estar presente, nos hace fuertes, nos hace audaces, nos hace tenaces, nos llena de resistencia. ¿Para qué? Para lo que decía Efesios, en el libro de Efesios, para mantenernos firmes hasta el final, para resistir y mantenernos firmes hasta el final. Hermanos y hermanas, la guerra ya la ganó Jesús, pero las batallas nos quedan a nosotros. Las batallas espirituales nos quedan a nosotros para vencer y para seguir adelante. Para terminar con esta lección, hermanos y hermanas, quiero que se unan a mí en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta lección tan hermosa que has puesto en nuestros corazones, Padre Celestial, por este ministerio, Señor, que se ha generado en esta lección, Padre Celestial, que nos permite entender, que nos permite enseñar, que nos permite aprender, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas que necesitamos para afrontar toda situación. Tú nos das las herramientas que necesitamos para poder entender y comprender y crecer y creer, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor, porque siento que se ha renovado mucha gente. Siento que se han renovado muchas personas, Señor, muchos corazones, muchas creencias, muchas fes de muchas personas se han renovado, Padre Celestial. Porque tú eres tan bueno, Señor, que todavía insistes, Padre, insistes en que nosotros nos volvamos a ti, insistes, Padre, en que te mantengamos en nuestro corazón, en que mantengamos esa fe, insistes, Padre, en que nos mantengamos firmes, Señor. Gracias, Señor, gracias por ser esa piedra angular, Señor, gracias por ser la base y los cimientos de nuestras vidas, de nuestros corazones, Padre Celestial. Señor, que a toda persona que escuche y entienda y comprenda esta lección, decida hacer el cambio
ese cambio interior que debes realizar, Padre Celestial, para poder acceder a tus regalos, para poder acceder a todo lo que tienes para nosotros, Señor. No será fácil, porque en ningún momento, en ninguna parte de la Escritura dice que creer en ti será fácil. Más bien dice que podremos ser perseguidos, que podremos ser discriminados por creer en ti, Señor. Sin embargo, vale la pena, porque tú nunca has dejado de creer en nosotros, en cada uno de nosotros. Tú nunca has dejado de recibirnos en perdón. Tú nunca has dejado de mantener la puerta abierta para todo aquel que se quiera arrepentir, Padre. Te doy gracias, Señor, por este momento que pudimos compartir las personas que están viendo esta lección y yo contigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.